Un lugar puede significar tantas cosas para nosotros, recuerdos especiales o desagradables, gratas vacaciones o encontrar en él lo impensado, el final de nuestra vida. Esto le sucedió a Irene Munro y Emily Bilby Kay, en momentos en los que ellas consideraron como llenos de alegrías y de esperanza para el futuro. Confiaron en personas manipuladoras que supieron aprovecharse de su ingenuidad. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver el caso de los asesinatos en The Cromwells. Estos dos crímenes no están relacionados, pero ocurrieron en la década de 1920 en los Cromwells, una zona solitaria en la playa. Irene Munro era una joven de 17 años que trabajaba como mecanógrafa en una firma de contadores en Londres. Su familia planeaba ir de vacaciones a Portobelo, Escocia, como era la costumbre, para visitar a otros parientes. Pero ese agosto de 1920, Irene quería pasar algunos días por su cuenta y se dirigiría al balneario de Eastbourne. Lo habló con su madre, serían 2 semanas y volvería a su casa en Kensington Sur. La madre estuvo de acuerdo porque su hija era bastante independiente para su edad y ya había pasado sola unas vacaciones el año anterior. El 16 de agosto llegó, se instaló en el 393 Seaside en una pensión y esa noche le escribió a su madre para decirle que había llegado bien y que les llevaría obsequios. Pagó una semana por adelantado de la pensión. El 17 fue a la playa y de nuevo le escribió a su madre. Según su casera, la señora Winiett, el 18 ya no se veía tan alegre como los días anteriores, pues le dijo que ojalá hubiera ido a Escocia con su mamá. Una mañana fue a la playa cruzando los Cromwells. Un fogonero naval llamado William Putland, que estaba de vacaciones como tanta gente en ese lugar, se encontraba con una multitud observando un hidroavión que llevaba pasajeros, y se fijó en que había una chica sentada cerca con un llamativo abrigo verde de terciopelo. La vio un total de 2 días, pero fue el color de su abrigo el que hizo que él la recordara. El día 19, que era un jueves, Irene le escribió a su madre para hablarle de un paseo que realizaría. Salió un rato y regresó por su abrigo. Un pintor la vio caminando con 2 hombres en dirección a los Cromwells. Irene le dijo a la casera que iría a Hampden Park, en Eastbourne. Los testigos la vieron en la parada del autobús y 2 sujetos descendieron de otro autobús. Se veían amigables los 3 y se dirigieron a los Cromwells. El más joven de ellos iba del brazo de Irene. Esto pasó alrededor de las 4 de la tarde. La señora Winiett la esperó hasta la medianoche, pero ella no regresó. Entonces se dijo que tal vez había ido a ver a unos parientes. El viernes 20, una madre y su hijo de 13 años estaban caminando por la playa, cuando él se tropezó con algo que sobresalía de la arena. Era un pie. La policía llegó a investigar y encontraron una roca pesada y 2 palas manchadas con sangre. El cuerpo fue identificado como de una mujer. El forense calculó que llevaba unas 24 horas de fallecido. El esposo de la casera vio en el periódico que había sido hallado un cuerpo en los Cromwells y decidieron ir con la policía para informar la ausencia de Irene. Identificaron su cuerpo, aunque su rostro estaba muy desfigurado. Su abrigo verde era inconfundible. Por esta prenda se le denominó el caso el asesinato del abrigo verde. La madre y la tía de Irene fueron notificadas y vinieron a identificarla. 5 hombres que trabajaban en la zona el día anterior en las vías del tren dijeron haber visto a 2 hombres y una niña caminando hacia los Cromwells, que se veían alegres, y el que iba con la chica tenía algo así como un palo. Llamaron al investigador George Mercer el 21 de agosto. Observó que Irene tenía la mandíbula fracturada, muchos golpes en la cabeza y una herida en la mejilla izquierda hasta la sien izquierda. El primer golpe en el lado izquierdo la había dejado inconsciente. Determinó que murió por lesión cerebral y que no hubo agresión sexual. La investigación se dirigió a cines, comercios, hoteles. Hallaron más testigos que dijeron que 2 hombres llamados Billy y Jack habían ido con frecuencia al bar de un hotel las semanas previas al asesinato. Aunque iban seguido, no parecían tener mucho dinero para los tragos. Resultó que el 19 de agosto
A pesar de haber gastado todo el dinero que llevaban, volvieron por la noche con más dinero y también se lo gastaron. Además, los dos usaban trajes. Billy uno de espiga y Jack uno oscuro, y adicionalmente llevaba una gorra de tela. Permanecieron en el bar hasta alrededor de las 2:30 de la tarde, porque se les acabó el dinero, y la mesera se negó a servirles, ante lo cual le aseguraron que ellos regresarían por la noche con más dinero. Muchos testigos afirmaron haber visto a Irene hablando con los dos hombres, que uno era mayor que el otro, que usaba un traje nuevo con patrón de espiga y que el que llevaba a Irene iba con un palo con una férula de metal en forma de cabeza de perro en un extremo. Un hombre dijo que vio al sujeto más joven en Eastbourne esas 2 semanas antes del crimen. Mientras le contaba esto a la policía, vio a los dos hombres hablando con unas jóvenes y los identificó como los que iban con Irene. La investigación iba tomando cada vez más forma, y mientras las declaraciones de testigos, las de sospechosos y la evidencia decían una cosa, pero ya se iba sacando una realidad más cruda de lo que cualquiera de ellos podría narrar. El 24 de agosto son arrestados. Eran Jack Alfred Field, de 19 años, y William Gray, de 29. Se habían hecho amigos de Irene en la calle y le ofrecieron ser sus guías turísticos. Fueron a tomar un trago a un bar y quedaron de verse en la parada del autobús el día que los testigos los vieron. Field dijo a la policía que habían estado esperando su arresto porque ambos usaban trajes grises, como sugiriendo que no tenían pruebas en su contra. Cada uno indicó como coartada para ese 19 que se encontraban juntos en Albemarle, que habían ido a la casa de la esposa de Gray y ella les dio de comer, y salieron para el hipódromo. Aquí sucedió algo a su favor, y fue que los trabajadores que los habían señalado como los que iban con Irene no pudieron identificarlos en una línea de reconocimiento, así que los liberaron el 26 de agosto. Decididos a resolver el caso, las autoridades siguieron su investigación y recabaron más testimonios, que los vieron salir de Albemarle, que tomaron un autobús para la taberna Archery. El conductor de ese autobús dijo que los conocía y que se habían bajado en esa taberna, y una joven con abrigo verde en el brazo y sombrero negro y cabello oscuro los saludó: «Hola, Jack», y pudo reconocer a la chica como Irene. El hombre que había reconocido al más joven señaló en una muestra de sombreros y gorras una igualita a la que describieron los testigos como la que el joven usaba. Adicionalmente, Phil y Gray no tenían testigos para corroborar su coartada. Una de las declaraciones que más los hundió fue la de una conocida suya, a quien le pidieron que dijera que ellos habían estado con ella, pero temiendo las consecuencias de su mentira, ella los delató y comprobó que ella sí estuvo trabajando ese día sola. Revisaron la casa de Phil y hallaron el bastón, más ropa y accesorios que los testigos indicaron que ellos estaban usando cuando ocurrió el crimen. Los arrestaron nuevamente. El juicio inicia el 13 de diciembre de 1920 y se declararon inocentes. La fiscalía los describió como exmilitares desempleados con un historial de robo. Phil dijo el 15 que el dinero que ellos tenían era un subsidio por desempleo que había reclamado el 29, que los testigos se equivocaban, que la joven que los acusó de incitarla a mentir para crearles una coartada decía la verdad, pero que lo habían hecho porque no habían sido vistos por nadie que los conociera el día en cuestión. 2 reclusos que estuvieron en prisión con Gray dijeron que afirmó no haberla matado, pero que sabía que había muerto por un golpe de una piedra y que él había visto el crimen y había intentado convencer a otro preso que le diera una coartada. Aunque la defensa dijo que teniendo Irene educación y buenos modales, ¿por qué se iba a ir con ellos como compañía si eran 2 desempleados, vagos, bebedores, que no creían que ella se fuera a interesar en ellos de alguna manera como para intentar engañarla y robarla? El juicio duró 5 días y un poco más de 1 hora le tomó al jurado declararlos culpables, pero recomendaron clemencia porque no creían que el crimen hubiera sido premeditado. El juez no estuvo de acuerdo, pues los condenó a la horca, ante lo cual Phil, pálido, se desestabilizó y tuvo que agarrarse de la barandilla. Más adelante apelaron y esta vez, para salvarse, cada uno le echó la culpa al otro.
De estas nuevas versiones se pudo aclarar más del trágico fin de Irene. Phil y Gray se reunieron con la agradable Irene en la parada del autobús. Todos estaban de muy buen humor. Fueron caminando y poco a poco y sin darse cuenta llegaron a una parte muy alejada y solitaria. Ella les dijo que estaba cansada y buscó un pañuelo de seda en su bolso para limpiar su rostro. En ese momento ellos se miraron y Gray asintió. Phil levantó su bastón y lo puso al nivel de los hombros y Gray agarró el bolso de Irene. Seguramente esto la sorprendió mucho, ya que ella confiaba en ellos, pero no lo soltó, preguntando ¿qué pasa? Es entonces cuando sale a relucir la ira de los sujetos. Phil la golpea en la boca con la parte metálica del bastón, quitándole 2 dientes y aflojándole otros 2. Esto la hizo caer hacia atrás mientras gritaba de dolor. Gray también le gritó a su vez que se callara, y Phil agregó, por el amor de Dios, haz algo. Gray miró a su alrededor y levantó una piedra de 32 libras que estaba cerca de Irene, y la golpeó en la cara y la cabeza. Es probable que ella viviera 30 minutos antes de morir por sus heridas. Gray le quitó el bolso y lo escondió debajo de su abrigo, y le roba un anillo que tenía una cuenta de oro. Rápidamente la enterraron en la desolada playa a 4 pies de profundidad. La cubrieron con el abrigo verde y le pusieron su sombrero sobre su rostro. Uno de sus pies quedó expuesto. De allí fueron al hotel Albemarle, invitaron a beber un trago con ellos a las camareras y también pagaron bebidas a otras mujeres. Todo con el dinero de Irene. Se dirigieron al hipódromo y pagaron 2 préstamos. Cuando Phil leyó en el periódico que habían hallado el cuerpo, se enlistaron en el ejército nuevamente, a las 10:30 de la mañana. Ellos habían declarado que quisieron pertenecer al ejército nuevamente debido a su mala situación económica. Para la fiscalía su motivo era simple, no tenían dinero, pero tampoco querían trabajar. Además, estaban habituados a robar a los turistas. Irene, que había ido ilusionada a pasear junto a sus 2 nuevos amigos, llevaba en su bolso 2 libras y 10 chelines. Fueron ejecutados en la prisión de Wandsworth a las 8 de la mañana del 4 de febrero. Escribieron mensajes agradeciendo por el apoyo a sus familiares y amigos. El segundo crimen en los Crumbles involucra esta vez la parte donde había unas cabañas o bungalows al lado de la carretera entre 2 pueblos y un pequeño tramo de vía del tren de la costa sur, que se usaba solamente para transportar piedras que se ponían como base para la línea del ferrocarril. También había un grupo de casas rodeadas por un muro y dominadas por un edificio grande conocido como la Casa del Oficial, que había sido la estación de los guardacostas, pero que en ese entonces era propiedad privada y alquilada para cualquiera que fuera capaz de enfrentar la soledad y la aridez de la zona. Por esto, este caso se conoce como el asesino del bungalow. Patrick Herbert Mahon seguramente supo del crimen de Irene, pero nunca se imaginó que ese caso se llegaría a relacionar de alguna manera con él. Había nacido en 1890 en Liverpool. Desde niño hizo gala de una inteligencia superior y era un futbolista talentoso y un devoto católico, al menos en apariencia. Dejó los estudios y trabajó como contable en su iglesia y en la escuela dominical. En la escuela había conocido a la que sería su futura esposa. Se casó con ella a los 20 años. Parecía felizmente casado y tuvieron 2 hijos. Prefería usar el nombre de Patrick porque estaba más vinculado con sus ancestros irlandeses. Se expresaba muy bien verbalmente, era bien educado, hablaba francés con fluidez y era muy hábil con los animales. Con solo silbar, los pájaros se posaban en su mano y las mascotas dejaban a sus humanos e iban hacia él. Era muy apreciado socialmente y por su atractivo físico y su carisma irlandés, era muy popular en su pueblo natal. Pero, obviamente, tenía su lado siniestro, que empezaba con su excesivo materialismo y su gusto por las apuestas. Debido a esto, con frecuencia estaba endeudado y el dinero no le alcanzaba. Era supremamente mujeriego y engañaba con frecuencia a la esposa, quien siempre soportaba todos sus comportamientos.
Sus antecedentes criminales eran gruesos. Los tenía por robo, estafa, asalto, robo a un banco. En 1911 robó 123 libras de sus jefes, se fugó con una amante a la isla de Man y por esto solo recibió una advertencia de las autoridades. Regresó con su esposa. Trabajó entonces en una empresa lechera y les robó 60 libras y lo despidieron. Pagó 1 año de cárcel. En 1916 ocurrió su crimen más violento hasta la fecha. Entró a una casa a robar y la criada de la familia lo sorprendió. Él la atacó con un martillo un mínimo de 9 veces en la cabeza antes de que ella perdiera el conocimiento. Al despertarse, la mujer estaba en brazos de Mahon, quien le rogaba que lo perdonara. Fue a juicio por asalto agravado. Se dijo en que su intención era matarla, pero que como ella tenía una frondosa melena, había sido esto lo que protegió sus heridas. Pidió clemencia porque él quería unirse al ejército. Le dieron 5 años de prisión. El juez le dijo que además de ladrón y cobarde, era un hipócrita. Quedó libre en 1919 y para su fortuna, su esposa le consiguió un trabajo en ventas en la empresa en la que ella era secretaria. Lo ascendieron a gerente de ventas y parte de sus funciones era ir a la oficina central en Londres. Allí conoció a Emily Bilby Kay, secretaria. Era una mujer de unos 38 años, aunque a Mahon le dijo que tenía 29. Siempre cuidó su dinero. Ella tenía ahorradas 600 libras en acciones. Hablaba con Mahon por teléfono de trabajo, pero fue creciendo un interés mutuo, y a pesar de saber que él era casado, pasaron un día en el río Támesis. Emily se enfermó en marzo y se fue a recuperar. Hasta allí, al pueblo donde ella fue a verla a Mahon. Se quedaron en un hotel como señor y señora Mahon. Él le había dado un anillo de diamantes y zafiros, y al volver a Londres, ella le dijo a sus conocidos que estaban comprometidos. Estaba convencida de que pasarían la semana de Pascua siguiente en París, antes de su viaje a Sudáfrica. Había sacado los ahorros de su vida, y le dio la mitad a Mahon, y con el resto compró 7.400 francos franceses. Le escribió a una amiga y le dijo que al fin ella y Mahon estaban por empezar su viaje final a Sudáfrica después de que se casaran. Mahon, que se hacía llamar Waller, fue a alquilar la casa del oficial en Crumbles. Del 11 de abril al 6 de junio, Emily empacó el 7 de abril y viajó a Eastbourne y se quedó en un hotel. Y a los 2 días recibió un telegrama para que se encontraran en la estación. Y le encargó entonces a la recepcionista que le enviara su correo a París. Mahon fue a una tienda de equipo de cocina y compró un cuchillo de 10 pulgadas y una sierra para carne. Se encontraron y se dirigieron a la casa del oficial. Un carnicero que repartía la carne por las mañanas la vio el lunes o martes preguntando por un empleo en el tribunal. Pasado ese fin de semana, la señora Mahon estaba muy ansiosa por el paradero de su esposo. Le pidió a un amigo, detective y ex policía, que investigara. Un amigo de Mahon dijo haberlo visto en las carreras, entonces ella creyó que había vuelto a su hábito de apostar a los caballos. Le revisó los bolsillos de la ropa que estaba colgada en el armario y encontró un tiquete en uno de sus trajes para un locker de equipaje de la estación de Waterloo. El detective entregó el tiquete y le dieron una bolsa cerrada. Con cuidado la abrió y vio que contenía un cuchillo y ropa interior femenina, manchado todo de sangre. Guardó nuevamente la bolsa con cuidado y le devolvió el boleto a la señora Mahon, con la indicación de que lo metiera de nuevo donde lo había encontrado. Vayamos un poco atrás para ver los días previos de Mahon. El 17 de abril, una fuerte lluvia caía cuando Ethel Primrose Duncan se encontraba en la estación Richmond. Un hombre alto y atractivo en sus 30 empezó a hablar con ella y se llevaron muy bien. La acompañó a su casa donde ella vivía con la hermana y le dijo que su nombre era Pat Waller. Y no negó estar casado, pero aclaró que él no era feliz. Acordaron verse nuevamente. El 15 de abril, ella recibió un telegrama para que se encontraran el 16 en la estación Charing Cross. Ella llegó puntual a las 7, pero él llegó hasta las 7:50. Y se excusó diciendo que le había prestado el bungalow a un amigo y que además traía la mano vendada porque se había lastimado la muñeca, ya que una mujer estuvo a punto de caer del autobús y él la había sujetado. Ethel era soltera y tenía 32 años.
Era el 17 de abril de 1924. Recibió en su casa un telegrama que decía: ve a la estación del tren según lo acordado, Waller. Y 4 libras también venían allí. Ese dinero era para comprar un boleto de tren a Innsbruck para pasar la Pascua. Y este dato sonará repetido, y así es, solo que no con Ethel. El Viernes Santo tomó el tren de las 11:15 a Innsbruck. Él la recibió en la estación. Dejaron el equipaje, almorzaron, dieron un paseo en taxi, cenaron, vinieron por el equipaje y condujeron 3 millas hasta el bungalow junto al mar, en Langley. Estuvieron 3 días juntos. Ethel notó que había cosméticos y un par de zapatos de mujer, por lo que se dio cuenta de que otra había estado allí, pero él le dijo que esos objetos pertenecían a su esposa. El sábado se fueron a Innsbruck. Ella se quedó de compras y él fue a las carreras, pero antes de ir fue a la oficina de correos y se envió un telegrama: te veo el martes por la mañana a las 9 en Cheapside, firma Lee. Se reunieron para cenar y regresaron al bungalow. En la mañana él cambió la cerradura de una de las habitaciones, pero antes de que la cerrara, Ethel alcanzó a ver un gran baúl marrón dentro. Él cerró rápidamente y le mostró el telegrama diciendo que tenían que volver a Londres al día siguiente. Tomaron el tren de las 3:30, cenaron, asistieron a un show y la dejó en su casa, cerca de la medianoche. Y volvamos al momento en que se descubrió aquella bolsa con el cuchillo. Resulta que el detective, ante esos hallazgos tan macabros, le había comentado a un policía de la situación y este decidió que había que investigar. Mahon llegó a recoger la bolsa y al salir fue arrestado. Al haberlo tomado por sorpresa no tuvo tiempo de preparar una historia convincente. A las 9:45 de la noche empezó su interrogatorio. Le pusieron la bolsa cerrada sobre la mesa y tuvo que admitir que le pertenecía. El detective abrió la bolsa y extrajo los elementos manchados de sangre, más unos pantalones rotos y una lona con las iniciales EBK. Todos los elementos olían a desinfectante. Lo primero fue preguntarle por la sangre, y él muy tranquilo dijo que seguramente era de la carne que él le había llevado a los perros, ante lo cual el detective, mirándolo fijamente, le dijo: esa explicación no va a servir. Siguió un silencio largo, cada uno sopesando el siguiente paso. Pasaron 30 minutos, tras los cuales Mahon dijo que estaba considerando su situación. Después de otro largo silencio agregó: supongo que lo sabes todo, te diré la verdad. Duró más de 2 horas declarando lo siguiente. Dijo haber llevado a Emily a la casa del oficial en los Crumbles, que él había alquilado con el nombre Waller. Esa casa se encontraba a solo 500 yardas de donde había sido enterrada Irene, y para los locales era una zona que les despertaba temor y desconfianza. Mahon dijo que la intención de ir allí era una escapada romántica en una cabaña alejada, pero en algún momento empezaron a discutir de su futuro. La discusión se volvió física. Emily le exigía dejar a su esposa y casarse con ella, debido a que tenía 2 meses de embarazo. Él se asustó porque de saberse esto perdería todo: su empleo, su matrimonio y, lo que era peor, tendría que volver a la cárcel. Se empujaron, ella cayó y se golpeó la cabeza con un balde de carbón y murió, pero que todo había sido un accidente. Que estaba en shock y confundido. Compró el cuchillo el 17 y desmembró su cuerpo el 18. La policía fue a la casa del oficial y contrató a uno de los mejores patólogos de la época, Bernard Spilsbury. Apenas entraron, el terrible hedor era solo comparable con la vista del lugar. Hallaron un baúl grande con las letras EBK y en su interior el macabro inicio de la recolección de evidencia. Las partes más grandes del cuerpo habían sido guardadas en el baúl. Lo demás estaba por toda la cabaña. Partes habían sido cocinadas, otras quemadas o arrojadas. Faltaban el torso y el hombro que se encontraron tenía profundos moretones justo sobre la zona en que se cortó para separarlo del cuerpo, lo que indicaba que había recibido un golpe violento antes de morir. En una vasija encontraron órganos del cuerpo femenino, con excepción del útero y un ovario.
Lo que no hallaron fue la parte de una pierna y su cabeza. Dijo inicialmente que esas partes que no se hallaron las había quemado en la chimenea. Pero mientras esperaba su juicio, le contó a su abogado cómo se había deshecho de la cabeza, que había salido de la cabaña esa noche oscura y tormentosa, encendió un fuego y la arrojó allí. A medida que el cabello se consumía, los ojos se abrieron y justo en ese momento un trueno estalló e iluminó la macabra escena. Aterrado por lo que él consideró una mirada acusadora de la víctima y un evento sobrenatural, al producirse el trueno, corrió gritando y permaneció bajo la lluvia un tiempo considerable antes de aventurarse a regresar y continuar su horrible labor. Si esto fue cierto o solo para hacer creer que había sentido algún tipo de culpa, no lo sabemos. Al interrogarlo en el juicio por la disposición de la cabeza, ese día, coincidencialmente, el clima afuera era de tormenta y truenos. El flash de un relámpago iluminó la corte. Mahon tembló, empalideció, se agarró de la barandilla y parecía a punto de desmayarse. Para él, eso no era una coincidencia. Pero Spilsbury probó que Emily no se había golpeado la cabeza con el balde para el carbón, que para que fuera un golpe mortal tenía que usarse con muchísima fuerza contra su cabeza, y no por la caída. Además, ese balde no estaba partido y tampoco era tan fuerte ese material como para ese uso. El hematoma en el hombro podía deberse a que la habían sujetado con fuerza y le habían dado un golpe en su cuello o cabeza con algo como la base de un hacha, igual a la que encontraron en la escena, que tenía el mango roto. La mayoría de restos pequeños los arrojó desde una ventanilla de vagón cuando viajó de Waterloo a Londres. Mahon dijo haber comprado el cuchillo y el hacha solo después de que Emily murió, pero se comprobó que lo hizo antes, lo que indicaba premeditación. Además, localizaron a Ethel, y esto lo perjudicó mucho más, porque ya el jurado pudo ver que mientras tenía un romance con Emily, empezó uno con Ethel, e iba preparando la muerte de la primera, y que cuando estuvo con Ethel en el bungalow, ese fin de semana, Emily yacía muerta, aunque no desmembrada, en aquella habitación que cerró y cuyo baúl había visto su nueva novia, pero a ella le dijo que tenía valiosos libros para un amigo. Ante este comportamiento explicó que es que él tenía mucho miedo por lo sucedido y no era capaz de quedarse solo de noche y entonces buscó compañía. El forense quemó una cabeza de oveja para comparar las condiciones de las situaciones, porque Mahon dijo que quemó la de Emily y partió los huesos con un atizador. Spilsbury pudo comprobar que en efecto se podían reducir en piezas pequeñas las partes de la cabeza. Las autoridades tardaron 8 horas en reunir todas las partes del cuerpo. Una multitud de curiosos se reunió afuera de la cabaña. Era un caso muy impactante. En una lata de galletas y en una caja de sombreros hallaron el corazón y otros órganos, y en una cacerola otras partes hervidas. La opinión pública también sacó a relucir su doble moral, pues muchos dejaron de lado el asesinato para condenar el hecho de que Emily saliera con un hombre casado, pero ella podía estar o muy enamorada o muy desesperada para que eso en realidad no le importara. Ethel también tuvo que declarar 1 hora, pero ella no daba crédito a la situación. La única que siempre se mantuvo al lado de Mahon sin importar toda la evidencia y el horror del crimen fue la señora Mahon, acostumbrada a soportar y a apoyarlo. 2 hombres del jurado colapsaron y tuvieron que ser reemplazados. En septiembre 3, Mahon le escribió una carta a su esposa para agradecerle todo su apoyo. El veredicto del jurado: culpable. Más adelante realizó una apelación infructuosa y finalmente Mahon fue ahorcado el 9 de septiembre de 1924 en la prisión de Wandsworth, el mismo destino que tuvieron los asesinos de Irene. En cuanto al bungalow, un grupo empresarial lo arrendó y cobraba 1 chelín por cada visita guiada por la cabaña, además de servir bebidas frías a los turistas. Los residentes de la zona protestaron, pero solo cerraron el sitio 2 semanas. Cuando lo reabrieron, la tarifa se había incrementado a 2 chelines. Y este fue todo el caso por el día de hoy. Me encantaría leer en tus comentarios qué opinas de los temas y si te parece que todavía somos tan ingenuos como en aquella época. Si ha sido de tu agrado, por favor regálame un gran me gusta,
Compártelo en todas tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.